Hola, ¿cómo estás? Un gusto realmente muy grande poder encontrarnos con vos de esta forma a través de las plataformas que nos brinda la internet. Así que muy felices, muy contentos de poder compartir con vos, con tu familia, con quien tengas a tu lado, allí, si estás solo o sola también. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, muy bienvenido, muy bienvenida. En nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio San Vicente, Córdoba, queremos estrecharte en un abrazo virtual. Hoy que en breve tiempo nosotros, por la gracia de Dios, lo vamos a ver transformado en un abrazo hecho realidad. Hasta ese entonces nos estaremos comunicando de esta forma. Es un tiempo especial este y queremos compartir la gran verdad de que Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y así dice la Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué no tomamos este tiempo, esta horita que se va a pasar rápido, con la importancia que se merece, con la importancia que tiene? Dios está en medio nuestro. Y es tiempo de que anticipemos ese momento de encuentro con el Señor Jesús al verle cara a cara, más allá del cielo azul, y ahora mismo podamos estar a cuentas con Él. Oremos. Luego vamos a cantar con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, adorando en espíritu y en verdad, y luego meditaremos en la palabra poderosa de nuestro Dios y daremos de esa forma inicio a esta semana. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú estás en medio nuestro. Queremos estar a cuentas contigo, Señor. Queremos estar preparados para aquel momento en el cual tú vengas a buscar a tu iglesia. Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Purifícalas por el poder de tu Espíritu Santo. Y toca, Señor, los corazones, los insensibles, y levanta a vida espiritual a aquel que está muerto en sus delitos, en sus pecados. Señor, trae salvación, trae restauración en esta hora, trae ánimo espiritual. Pero sobre todas las cosas, ahora queremos pensar en el nombre glorioso del Señor Jesús y adorarle. Recibe todo lo que nosotros te demos a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Vamos.
con autoridad. El Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, es el Dios que adoramos, todopoderoso.
Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
multitud de errores, me inclino ante ti. Digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digo eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente
iglesia. Quiero invitarte, antes que nada, a que tomes tu Biblia, por favor, y me acompañes en la lectura de la palabra de Dios. Y esto va a estar centrado en la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Y vamos a comenzar a leer en el pasaje que está en el capítulo 4, versículo 12. En adelante dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si me has acompañado en la lectura y podrás observar en este pequeño pasaje de esta hermosa carta, aparece 4 veces la palabra padecimiento y una vez la palabra vituperio, vituperado. El sufrimiento siempre ha sido algo que ha acompañado al ser humano desde el principio, y ya sabemos por la palabra de Dios que el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, y lo encontramos allí en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, comienzan a experimentar sentimientos de culpa, de vergüenza, de dolor, que les lleva al sufrimiento, y el juicio de Dios viene sobre sus vidas y sobre la humanidad, y eso trae sufrimiento al ser humano. Pero hay diferentes cosmovisiones acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. Por ejemplo, en la cosmovisión islámica, un islamista dice: Inshallah, Inshallah, cuando sufre es voluntad de Dios. En la cosmovisión hinduista es el karma, el sufrimiento es el karma que le acompaña al ser humano. Pero en este costado, la cosmovisión occidental, con respecto al sufrimiento, tiene graves problemas. Enfrentar el sufrimiento no es algo que esperemos, el sufrimiento no es algo que nos acompañe, es algo de lo cual nos quejamos, es algo de lo cual evitamos. Pero en esta carta Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes que están padeciendo, están sufriendo. Y quiero que rápidamente examinemos, y no nos va a dar el tiempo para estudiar toda la carta de Primera de Pedro, pero sí tomar en cuenta algunos detalles, algunas cosas que nos pueden servir en este tiempo en el cual tal vez estemos sufriendo. No solamente el miedo a la enfermedad, al contagio del coronavirus, sino también la incertidumbre del que vendrá, de lo que será después, de la falta de trabajo, de los problemas económicos. Yo no sé cuál es la causa de tu sufrimiento, pero sí quiero que veas el sufrimiento en esta carta y cuál es el tratamiento que el apóstol Pedro le va a dar. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es el mensajero. ¿Quién escribe esta carta? Esta carta, como lo dice y como lo dice en el principio, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Quien está escribiendo es el apóstol Pedro. Ahora, yo quiero que veas en tu Biblia, por eso te pedí por favor que tomes tu Biblia, porque en mi Biblia la palabra apóstol está con minúscula. Yo no sé si en tu Biblia está con minúscula o con mayúscula, velo, pero si está como en la mía con minúscula, tiene todo un trasfondo y un sentido. Porque hoy en día hay muchos apóstoles, ¿verdad?, con mayúscula. Y es que la palabra apóstol aquí simplemente tiene el significado de alguien enviado con una misión. Es lo que hoy conocemos como misionero, alguien que es enviado, comisionado con una misión especial. Pero este estar con minúscula también me hace ver de que esto es un oficio, es un servicio, no un título. Hoy en día hay apóstoles que se arrogan el título de apóstol como si fuera un orden jerárquico. Y también se habla de pastores con mayúscula. Es más, hasta también siervo. La palabra siervo, que en la Biblia es esclavo, también escuchamos por ahí decir: aquí viene el siervo. Como si fuera un título de nobleza, como si fuera un título obtenido que me da alguna jerarquía por sobre todos los demás. No, el apóstol Pablo
Y el apóstol Pedro, se presenta simplemente como un mensajero, como un enviado. Y vos más adelante, en el capítulo 5, él también se identifica con los ancianos de las iglesias, al mismo nivel. Yo, anciano, también con ustedes ruego. Hoy algunos piensan que si no tienen la cobertura apostólica de algún iluminado, están desprotegidos. Pensalo, porque Pedro, en la humildad que caracteriza a un siervo de Dios, se va a dirigir a estas iglesias, pero en una calidad, en un sentir de igualdad. Quiero hablarte de Pedro, porque el Pedro que está escribiendo esta carta, si es que esta carta se escribió, como muchos comentaristas piensan, en el año 62, 63, después de Cristo. Este es Pedro que, si esto es así, y el calendario es como dicen, y Jesucristo fue crucificado en el año 33, han pasado alrededor de 30 años. Este es el Simón, que era un pescador, que un día fue llamado por el Señor y fue discípulo y seguidor del Señor. Pero este fue el Pedro que en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, rechazó la idea de un Mesías que sufriera. Respondió al Señor Jesús cuando éste anunció su muerte, diciendo: tal cosa no te acontezca, Señor, huye. Evita el sufrimiento. Este es el mismo Simón, Pedro, que resistió a los que vinieron a arrestar a Jesús, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, en Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Este es el mismo que en el patio de Anás, luego de que Jesucristo fuese arrestado y que Jesús fuese interrogado, le negara por temor al sufrimiento. Evidentemente han pasado los años, han pasado 30 años. Y este que una vez huía y resistía al sufrimiento, al dolor, hoy está escribiendo acerca de estas cosas. Cuando vos vas al libro de los Hechos y empiezan los capítulos a narrar el nacimiento de la iglesia ahí en el día de Pentecostés, inmediatamente Pedro es llevado a la cárcel junto con Juan el apóstol por haber hecho un beneficio a un hombre cojo. Es llevado a la cárcel, es interrogado, es llevado a un tribunal y comienza a padecer por la causa de Cristo. Por eso después de 30 años tiene la autoridad, la experiencia para hablarle a estos hermanos que están sufriendo. Pero ha habido una transformación de un Simón a un Pedro. Este es el Pedro apóstol, anciano también con los demás ancianos, que ha sido trabajado por el Señor a través del sufrimiento. Pero quiero hablarte ahora de los destinatarios. ¿A quién va dirigida esta carta? Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es lo que hoy conocemos como Turquía. Allí estaban las iglesias también a las cuales fueron dirigidas las palabras del libro de Apocalipsis. Algunas de estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo, pero dicen los historiadores y los comentaristas que Pedro nunca visitó esta zona. Cuando Pedro está escribiendo esta carta y vos vas al final de la carta del capítulo 5, él dice que está escribiendo desde Babilonia. Lo más probable es que no sea Babilonia, lo que hoy actualmente es Irak, sino que se está refiriendo de manera simbólica a Roma, porque Eusebio, el historiador cristiano, menciona que el apóstol Pedro estuvo allí hasta que fue crucificado en Roma en sus últimos días. Y tal vez coincide con este año 62-63 en que escribe esta primera carta, y se está dirigiendo a hermanos que él no conocía, pero eran iglesias que ya habían sido fundadas, algunas de ellas por el apóstol Pablo y otras tal vez por aquellos que en el día de Pentecostés, que estaban allí en la fiesta de Pentecostés, fueron llevando el evangelio a esas zonas. Habían zonas urbanas, habían aldeas, y allí estaban ellos, residentes en Ponto, en Galacia, Capadocio, Asia y Bitinia. También le llama expatriados de la dispersión. Eran judíos que vivían fuera de Palestina. Aunque también las iglesias estaban compuestas por gentiles, probablemente la mayoría eran judíos. Y algunos gentiles convertidos por la predicación de estos nuevos cristianos. Ahora, evidentemente las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos allí en estas iglesias, en lo que hoy conocemos como Turquía, no tenía que ver con el tipo de persecuciones programadas por el Estado, por el Imperio Romano, ya que si fue escrita esta carta en el 62-63, la primera persecución comenzó con el emperador Nerón en el año 64. Evidentemente, dicen los comentaristas, que las persecuciones que estaban sufriendo estos cristianos tenían que ver con otro tipo de persecución, que es tal vez la que hoy podemos llegar a sufrir los cristianos. Son las burlas,
el menosprecio, es la discriminación social. ¿Y por qué eran discriminados? Bueno, en la carta vos lo vas a encontrar. En primer lugar, ya no participaban de las actividades religiosas que antes participaban, ni tampoco en las actividades sociales, sino que abandonaron por completo la religión de sus antepasados. 1 de Pedro 4.3, 1 de Pedro 1.18. En el 1.8 dice que llegaron a ser creyentes de un Dios invisible cuando todos estaban acostumbrados a adorar ídolos. Eran seguidores de un judío del oriente que había sido crucificado. 1 de Pedro 2.24. Y en 1 de Pedro 2.9.10 dice que habían formado una nueva especie de hermandad o alianza. Esto era llamativo al Imperio Romano. Ellos los veían como un grupo supersticioso y que podía llevar a la sedición, a levantarse en contra del emperador. Y estos cristianos empezaron a padecer cierto tipo de discriminación, pero era más bien de aquellos que les rodeaban, tal vez de sus familiares, tal vez de sus amigos, de conocidos que los veían que ya no seguían la corriente de este mundo, que ya no hacían las mismas cosas que antes, que ya no tenían dioses, ídolos, que ahora ya llevaban una vida diferente, ya no compartían lo que antes compartían y comenzaron a padecer este tipo de discriminación. Tácito, el historiador romano, dice que en el año 64 Nerón incendió la ciudad de Roma y acusó a los cristianos. Allí comienzan las verdaderas persecuciones. En el año 64 miles y miles de cristianos en Roma fueron crucificados, fueron empalados, fueron prendidos fuegos como antorchas para iluminar las vías de acceso a Roma. Fueron llevados al circo romano para ser devorados por los leones. Familias enteras, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, por profesar su fe, simplemente por el hecho de ser cristianos. A partir de allí, el pueblo romano, la plebe y la gente comenzó a odiar a los cristianos, como si fueran una especie de peste o de virus que había que erradicar. El problema que Pedro enfrenta en estas congregaciones no es solamente el desánimo que le sobreviene a causa de su situación adversa, sino que la lucha es por su fe y ética evangélica que estaban a punto de abandonar. Y es que tal vez esos cristianos, ya comenzando a experimentar un tipo de persecución, ya querían volverse atrás, ya querían dejar la fe que habían abrazado para volver a su vida normal y dejar de padecer. Es el típico pare de sufrir. Por eso Pedro va a escribir, y aunque no le conocen, él va a escribir con esta autoridad apostólica que les es dada por Dios para animar sus corazones, para alentar sus corazones. Por eso en 1 de Pedro 5.2 él dice: mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia, firmes en esta gracia. Me llamó mucho la atención que Pedro escriba antes de que comiencen este tipo de persecuciones programadas. Es como una advertencia antes de que venga realmente el sufrimiento que iban a llegar a padecer. Es como que inspirado por Dios está advirtiendo y está alentando a soportar, porque lo que están padeciendo en este momento no es nada comparado con lo que viene después. Es como una luz amarilla que se prende de alerta para que estén firmes y no abandonen la carrera, para que sigan fieles a Jesucristo. 1 de Pedro 5.10, la NTV dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Quiero contarte rápidamente para que entres en contexto que Nerón en el año 64 comienza esta persecución, como te había dicho antes, pero esto es en Roma, es donde está el destinatario, el que escribe esta carta. Pero recién en las regiones de los destinatarios la persecución comienza en el año 112. Plinio, el joven, gobernaba esa zona. Quien estaba al frente de este imperio era Trajano, el emperador Trajano. Y Trajano levantó otra persecución, que fue la tercera persecución que se conoce dentro de las 10 grandes persecuciones del imperio romano a los cristianos. Y esto fue entre el año 109 y 112. Y Plinio el joven, gobernando esta zona,
él, por mandato de Trajano, arresta a numerosa gente, a multitudes, y comienza a interrogarlos para ver quiénes eran cristianos y quiénes no. Y esto está registrado, está en la historia, porque Plinio el joven escribía. Él era un investigador, un filósofo, y escribía y dejó este legado. Y estas cartas estaban, las cartas de Plinio el joven al emperador Trajano. Y en estas cartas Plinio le escribe a Trajano y le dice, se publicó una lista que tenía un gran número de nombres, a los que negaban que fueran cristianos, si invocaban a los dioses según la fórmula que les había dictado, y si sacrificaban incienso y vino delante de tu imagen, Trajano, que yo había ordenado colocar con esta intención entre las estatuas de las divinidades, si además blasfemaban contra Cristo, cosas estas que según dicen es imposible obtener de los que son verdaderamente cristianos, a esos juzgué que era preciso dejarlos en libertad, pero a los otros los ejecuté bajo suplicio. Usted sabe que el suplicio romano tiene que ver con el castigo físico corporal, es lo que hoy conocemos como tortura. Es lo que padeció el Señor Jesucristo antes de ser llevado a la cruz. Eran castigados con látigos, preferentemente con palos, para que confesaran, y luego eran llevados a la muerte, eran ejecutados. Y estos cristianos, por no negar su fe, fueron llevados al suplicio y luego a la muerte, siendo ejecutados por Plinio el joven. Estos que estaban allí, estas iglesias que estaban allí, en esta región donde el apóstol Pedro está escribiendo. Y me impactó porque en la carta el mismo Plinio dice acerca de las confesiones de estos cristianos. Dice, ellos aseguraban que toda su culpa o su error no había sido más que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna en alabanza al Cristo, como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento a no delinquir, a no robar, ni cometer pillaje, ni adulterios, a no faltar a su palabra. También decían que una vez realizados estos ritos tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, totalmente corriente e inocuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tus mandatos, Trajano, había prohibido que hubiera asociaciones. Me impacta ver por aquellas cosas que pasaron. Bien dice un escritor, la iglesia creció, la iglesia fue fundamentada en la sangre de muchos mártires. Y este es el sufrimiento verdadero que van a sufrir estas iglesias. No es el sufrimiento que están padeciendo en el momento que el apóstol Pedro. Imagínense que Pedro está en Roma en el año 64. Nerón lo va a crucificar a Pedro. Él va a pedir que sea crucificado cabeza abajo porque no es digno de morir como su Señor. El apóstol Pablo está preso en Roma. En el año 68 va a ser ejecutado. Y las iglesias están allí viendo la muerte de aquellos que le habían predicado de Cristo, de aquellos que le habían llevado el Evangelio. Están sufriendo el padecimiento, están sufriendo las aflicciones y naturalmente tal vez en su humanidad quieran abandonar. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu, los está alentando a perseverar, a seguir aún en medio del sufrimiento, viendo el sufrimiento como una gracia de Dios, como algo que va a purificar sus corazones, porque sabe que en medio de esto Él va a dar una clase. Por eso el título de este mensaje es Classroom, de ética y moral cristiana. ¿A quién se le ocurriría? Porque, ¿sabe? Tal vez Pedro podría haberles escrito en esta carta, sabiendo los padecimientos y sabiendo las persecuciones, sabiendo el suplicio y sabiendo la muerte a la cual estaban expuestos, a la persecución ideológica y al sufrimiento, podría haberle dicho, huyan, sálvense, corran a las cuevas, escóndanse, salven sus vidas, huyan del dolor y del sufrimiento. Reprendan los malos espíritus, reprendan al espíritu de sufrimiento, de persecución. Párense en las cuatro puntas de los pueblos, lloren y cierren las puertas de los cielos. Decreten. Pero no les dice eso. En cambio, Él les va a decir, como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Como hijos obedientes,
no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, si alguna cosa padecen por causa de la injusticia, bienaventurados son, bienaventurados. Por tanto, no se amedrenten, no tengan temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Alvin Tozer tiene una frase que me encantó. Dice: si entendemos que todo lo que nos pasa es para hacernos más parecidos a Cristo, esto solucionará gran parte de la ansiedad que tenemos en nuestra vida. Si por otro lado tenemos la idea de que el propósito de Dios es que seamos felices, es hacer de esta vida, que esta vida sea como vivir en el cielo sobre la tierra, entonces Dios tiene mucho para explicarnos. Pedro, en medio de este mensaje de aliento, les va a hablar de su manera de vivir. ¿Sabe qué? En medio del sufrimiento, Pedro les dice: perseveren, pero ¿saben qué? Hagan callar el mal con el bien. Les da una clase de santidad, porque el Dios santo, santo, santo al que vio el profeta Isaías, allí sentado en el trono, sigue siendo santo y lo va a hacer. Es santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Y las persecuciones, los padecimientos, los sufrimientos no nos dan ninguna libertad para faltar a la santidad. Y es a través de las pruebas y las aflicciones que Dios también purifica nuestros corazones. Y amada iglesia, no te pierdas la bendición de santificar a Dios en tu corazón en este tiempo. El mensaje de Pedro no es: huyan, paren de sufrir, busquen la prosperidad, dejen de sufrir, sino sean santos en medio del sufrimiento. Padezcan. Si hay un sufrimiento que, dice Pedro, es agradable a Dios, es sufrir a causa de Cristo. No el sufrimiento que viene como consecuencia del pecado, de nuestras faltas, de nuestros errores, sino el sufrimiento que viene por ser semejante a Cristo, por ser un verdadero cristiano. Ese es el sufrimiento que agrada a Dios, ese es el sufrimiento del cual Pedro les está escribiendo. Dice: no se sorprendan de esa prueba de fuego, no se sorprendan, porque Dios purifica así la vida del creyente. Y le va a mostrar como ejemplo supremo los padecimientos de Cristo, los padecimientos del Señor Jesucristo. Ahora, quiero leerte algo que dejó escrito hace muchos años atrás. Un arzobispo, François Fenelon, allí en Francia, en el siglo XVII, le escribe un libro que se llama El anhelo del corazón. Y acerca de los sufrimientos, él dice: normalmente cuando sufres es la vida de tu propia naturaleza la que te hace daño. Cuando estás muerto no sufres. Si estuvieras completamente muerto a tu antigua naturaleza, dejarías de sentir muchas de las penas que ahora te preocupan. Dios te prepara una cruz que debes abrazar sin pensar en tu propia supervivencia. La cruz duele. Acepta la cruz y hallarás paz, aún en medio del tumulto. A largo plazo, es mucho más duro vivir el dolor de resistir a la cruz que la propia cruz. Querido, querida, estamos en tiempos tal vez de aflicción, tal vez de sufrimientos, pero esto es una preparación para lo que viene, porque tal vez lo que venga no sea mejor. Como nosotros resistamos y sobrellevemos este tiempo, va a ser también como continuemos adelante. Por eso no hay temor, no hay perturbación. Este es un Pedro que ha sido trabajado. Este es el Simón que rechazaba el sufrimiento del Señor y por rechazar su propio sufrimiento le negó al Señor, pero que está trabajado por el Espíritu a través de los sufrimientos, las aflicciones, de las injusticias. Hoy puede escribir esta carta. Después de 30 años, Él puede animar, Él puede alentar a otros de esta manera. Pero el mensaje central, en medio del sufrimiento, sed santos, porque yo soy santo. Quiero dejarte
video para que termines de reflexionar en este sencillo mensaje que va a estar ahí a los pies de este video. Que el Señor te bendiga, iglesia de Cristo. Perseveramos en medio del sufrimiento, sabiendo de que es agradable al Señor, que si sufrimos injustamente y padeciendo, Cristo ya lo hizo mucho antes por nosotros. El Señor te bendiga. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love. Oh, with love showed. So might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be. I'll only boast as you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have
el momento que hemos pasado. Hemos escuchado grandes y profundas verdades que nos hacen reflexionar, que nos hacen con ánimo buscar la ayuda y dirección de aquel que nos puede ayudar, que es Dios. Dios quiere y puede restaurar y puede darnos aquellas cosas que estamos necesitando en nuestras vidas y en nuestras familias. Es por eso que te alentamos a que si en este tiempo, ante la necesidad de tu corazón, estás buscando a Dios, estás buscando cosas con principios y valores firmes, puedas comunicarte con nosotros. Toma nota de los teléfonos que figuran en pantalla para que puedas llamarnos, puedas mandarnos un WhatsApp y así nosotros poder ayudarte, poder orar por vos y alentarte a seguir en búsqueda de aquellas cosas buenas y que son las que Dios da. O también puedes escribirnos a palabrafiel.mundial@gmail.com y nosotros te responderemos por mail. Es oportuno que tomes la decisión de entregar tu vida a Dios y que pongas en sus manos todas aquellas cosas que están preocupándote, todas aquellas cosas que estás necesitando en lo espiritual especialmente, que son la base de todo lo que en tu vida te va a dar fortaleza y te va a dar bienestar. Así que ya para ir concluyendo este tiempo, te invito a que oremos y encomendemos a Dios este tiempo en sus manos. ¿Oramos? Querido Dios, te damos muchas gracias porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado esas grandes y profundas verdades que solamente tú puedes transmitirnos, con los valores y con los principios firmes y verdaderos y que son de bendición y de bienestar para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Pedimos que tú obres en el corazón de cada uno de los que hemos escuchado y que podamos atesorar y poner en práctica todas estas cosas para fortalecernos y para animarnos a buscar una dirección firme y una dirección que solamente viene de ti. Que tu Espíritu Santo obre con poder y tome el control de cada una de nuestras vidas. Agradecido nuestro buen Dios, encomendamos también lo que resta de este día y lo que resta de los días por delante. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga y que tengas una linda semana.